¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría volver a verlos y tenerlos en este tiempo, ¿no? Nuestro programa se llama Fe y Familia. Bienvenidos a este tiempo. Así es, qué bueno volver a reencontrarnos, esta vez en nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada. Como ya habían visto en el capítulo anterior, estamos en un lugar diferente, como si estuviéramos en Sí. casa, así que la idea de hoy es poder compartir siempre algunas experiencias basadas en la palabra de Dios, pero que puedan también tener para ustedes algunos recursos para sus familias y para sus matrimonios. Así. Hoy tenemos un tema importante. Sí, un tema importante que en cuanto a las estadísticas nos dicen que es un tema que muchas veces ha sido causal de divorcio. Y nosotros queremos en este tiempo darte las herramientas para que puedas resolver estos conflictos correctamente. Nuestro tema de hoy es el dinero, bendición o causa de conflicto, ¿no? Nos ha pasado, también nos ha pasado, Sí, lo ¿no? recordamos bien. Uno de los temas que más conflictos produce en el matrimonio definitivamente es el dinero. Muchas discusiones no comienzan por el dinero, sino porque a veces hay una falta de comunicación en la pareja, ¿no? De cómo rendirse cuentas, de saber que son uno, ¿no? Y es así como queremos tocar 4 puntos que consideramos que son importantes para que haya un correcto manejo de dinero en el matrimonio, ¿no? Y nuestro primer punto es la unidad financiera en el matrimonio. Ahí le dice en Génesis capítulo 2, verso 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Dios establece el matrimonio, habla de una unidad total, no solo en lo romántico, no solo en lo emocional, sino también en tomar decisiones juntos, en compartir un solo proyecto de vida, de saber que hoy son uno y que forman un equipo. Y como equipo que forman, también todas las decisiones deben ser compartidas, ¿no? Así es. Y creo que en algo que nosotros vemos en este tiempo, ¿no? A veces nosotros como matrimonio sabemos que somos un solo equipo, que somos uno, ese es el diseño de Dios, ¿no? Cuando creó el matrimonio, creó el poder juntarnos, pero hoy en día vemos también parejas que se unen, pero cuando se van a unir hacen esta separación de bienes, ¿no? Es como Sí. que cada uno ya se asegura de manejar un poco lo que tiene, pero nosotros lo vemos de una manera diferente. Es decir, que ya al momento que hacemos este pacto con Dios, nosotros hemos decidido andar y solo ser uno, ¿no? Y ser uno en todo el sentido, no solamente en lo emocional, no solamente en lo espiritual, sino también en esta parte práctica, que es el día a día, donde también tenemos que tomar decisiones frente al dinero, ¿no? Y frente a nuestros gastos. Ya no es tu dinero, ya no es mi dinero, sino es nuestro dinero, ¿no? Ujú. Porque trabajamos en equipo, ¿no? Hay algunas frases comunes que reflejan este problema. Por ejemplo, ¿no? Ese es tu gasto, no el mío. ¿Cuál es el otro? Ese es tu dinero, ¿no? O ese es mi dinero, por eso es que yo lo gasto porque es mi dinero, ¿no? Es algunas frases que solemos escuchar. Sí, otra dice, yo gano más, entonces yo decido qué se hace con el dinero. Mm, también, ¿no? Bueno, y hoy en día vemos un poco esas realidades también en familias, como siempre lo mencionamos, de mujeres que también trabajan, ¿no? Y Ujú. a veces también los varones pueden tener de repente alguna suma diferente en cuanto al tema de ingresos, ¿no? Y poder decir pues, que definitivamente él puede tomar la decisión de gastar lo que uno desee. Pero nosotros venimos a dar otro mensaje, ¿no es Sí. cierto? Cuando las finanzas se manejan juntos, hay más confianza, Mm. hay más transparencia, hay menos conflictos. De repente tú me vas a decir, pero mira, lo que pasa es que yo toda mi vida manejé mis finanzas solo. Trabajé desde muy pequeño y en realidad me cuesta compartir, no porque de repente no es que no quieras compartir tu dinero, sino que te cuesta, por ejemplo, rendir cuentas, ¿no? Ujú. Que tú sabes que es algo que a mí me pasaba, porque yo trabajé desde muy pequeño, emprendí un negocio, pero no porque no confiaba en mi esposa, sino que ya me había acostumbrado a gastar el dinero de la forma que yo lo creía conveniente, ¿no? Y esto de alguna manera afectó nuestra tranquilidad, se puede decir, ¿cierto? Fue Ujú. lo que afectó.
Hasta que un día decidimos, también recibiendo charlas, también yendo a un tiempo con las parejas, ¿no? Nos dimos cuenta que nosotros teníamos que manejar un presupuesto. Qué importante es poder manejar un presupuesto y saber que Dios quiere que el dinero lo manejemos en equipo, ¿no? Así es. Y creo que en base a eso a veces cuesta, ¿no? Porque el formarse así como cuando uno se casa, hay una convivencia, esa convivencia toma poco a poco un camino, cuesta, ¿no? A veces los primeros años decimos, sabemos que son hermosos, pero luego van saliendo realidades. Y Ujú. efectivamente es de la misma manera cuando nosotros manejamos un presupuesto, que cada uno ha andado solo, ha tenido una vida, ya sabe cómo maneja sus finanzas. Yo soy totalmente diferente con mi esposo, pero hemos aprendido en esta etapa también a poder entender que no es solo lo mío, sino que lo que tenemos es de los dos y que si hubo una deuda cuando de repente empezamos o ustedes se la están teniendo, es una deuda que es para los dos, que es del equipo y que es algo que hay que asumir. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero es importante tener este principio claro, que lo que tenemos, lo que recibimos por parte de nuestro trabajo, nuestro salario, ser bendecidos al tener un trabajo y una provisión, esto no es solamente de uno, sino esto es compartido, ¿no? Y algunas aplicaciones importantes en este punto de saber que somos uno en esa parte financiera como matrimonio es hablar abiertamente también de nuestros ingresos, ¿no? Conocemos algunos matrimonios que a veces uno dice, no, esto siempre lo he manejado yo, ¿no? Como de repente lo puede decir el varón o quizás la mujer. Pero en el matrimonio no hay secretos, ¿no? No hay algo que yo escondo y yo veo cómo lo manejo. No, es importante sacar a la mesa con la esposa y decir, saber y tener en claro cuál es nuestro presupuesto como matrimonio. O pasa también que a veces manejan el presupuesto de acuerdo solo a los sueldos, pero a veces dentro de las bendiciones que Dios nos da, por ejemplo, hay reparto de utilidades, hay bonos que tú recibes en tu empresa, y de repente tú dices, bueno, lo que hemos nosotros presupuestado son los sueldos. Esto no está dentro del presupuesto. No se lo digo. No se lo digo, se lo oculto, no, y cuidado con eso, porque eso puede abrir puertas para que tú gastes el dinero en cosas que en realidad no le hacen bien a tu matrimonio o que malgastes el dinero, ¿no? Así es. Y algo también importante siempre es poder decidir juntos cualquier gasto o alguna compra importante, ¿no? Nosotros de repente como mujeres tenemos un poco esta imagen, ¿no? Que cuando vamos a algún lugar siempre queremos adquirir algo, estamos viendo que en la casa nos falte algo a veces, porque me ha pasado ese tiempo de formación, de experiencia que también nosotros hemos vivido, he comprado yo sola, ¿no? Y luego he tenido que rendir cuentas, pero ya fue después de hacerlo. Entonces, ¿qué he aprendido también? Es a poder consultar con mi esposo y saber que sí es importante. A veces uno va pensando de que sí es importante y llegamos un poco a la conversación, ¿no? Y mi Ujú. esposo me puede aclarar y decir, ¿estás segura que esto es importante? Y sacamos un poco a entender y a priorizar y probablemente la decisión fue no, no lo compramos porque no era importante. Entonces, nosotros consideramos que es importante que nosotros tomemos una decisión siempre juntos, así sea una decisión sencilla, que quizás digas, no, yo manejo más este tema. No, es importante que la esposa y el esposo estén enterados para tomar una decisión y de esta manera hay una comunicación. Y también es importante tener una reunión donde se hable sobre el presupuesto al menos una vez al mes. Por más que las cosas estén claras, siempre es bueno conversar, revisar los ingresos, los gastos, tener también dentro del proyecto un dinero separado para ahorrar, porque ustedes saben que nunca faltan las emergencias dentro de la familia, ¿no? Nos ha pasado y por la gracia de Dios, después de haber aprendido muchas lecciones, sobre todo de cómo valorar el dinero, hemos podido también generar esto, ¿no? Que es un ahorro, ¿no? Que es importante. Y dentro de esto también establecer metas financieras como pareja, como la compra de la casa, como la compra de algo importante, hasta un carro, si es que es necesario, ¿no? No por lujo, no porque mis amigos lo tienen, sino saber que dentro de la economía del hogar hay prioridades, ¿no? Y prioridades son las cosas de primera necesidad, como la alimentación, como los servicios, como los pagos que hay que hacer en cuanto a los colegios, ¿no? Entonces, siempre es bueno que como pareja tengamos un solo presupuesto, ¿no? Ahora, hay algunas parejas que dicen, pero nosotros nos hemos manejado siempre
cada uno con el dinero que gana, ¿no? Lo importante, si es que tú decides manejarlo así, que ustedes puedan rendir cuentas, o sea, que tu esposa sepa cuánto dinero tú estás ganando y en qué lo gastas. Y ojo que hoy día eso se llama, para algunos en el lenguaje popular, que pisado, ¿no? Pero no es el pisado, sino que es trabajar en equipo, porque juntos es como en realidad se logran las metas y cómo se logran las cosas y el progreso dentro del matrimonio cuando se trabaja de una manera ordenada, ¿no? Así es. Entonces, este primer principio es importante de saber que toda decisión que tomemos en el aspecto financiero tiene que ser compartida, ¿no? Y la pregunta para ustedes es también, ¿no? ¿Estamos manejando el dinero como equipo o cada uno lo está haciendo solo, ¿no? Porque si lo estamos haciendo solo, es momento de poder detenernos, ¿no? Porque eso también puede traer consecuencias mañana más tarde. A veces de repente uno dice, años de años lo he manejado así, lo he tratado así, pero estamos seguros que quizás más adelante eso también puede traer sus consecuencias. Entonces, consideremos que toda decisión siempre tiene que estar hecha por ambos. Ujú. Ahora, aquí también surge una pregunta. ¿Quién, ya, hacen un solo presupuesto, pero quién es el que tiene el dinero? ¿Quién lo maneja? Generalmente lo que yo recomiendo es que sean honestos en cuanto al manejo, o sea, que ustedes puedan saber de los dos, de la pareja, quién es el más ordenado. Hay algunos que hasta tienen el Excel del gasto, ¿no? Y generalmente ellos son los más ordenados porque planifican todo. Dicen, mira, tal día vamos a gastar tanto, al otro día vamos a gastar tanto, nos medimos. Ah, este día nos sobró un poquito más de dinero, nos podemos dar un gusto como familia. Ujú. Pero qué importante es que decida de repente quién es el más ordenado, porque hay algunos que no lo son. Por ejemplo, en el caso de nosotros, yo tengo que reconocer que mi esposa es la más ordenada. Ella calcula muy bien los gastos, ella de alguna manera ordena la economía de la casa, está al tanto. Ella es una persona que, por ejemplo, no le gusta deber a nadie, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado mucho, ¿no? A veces yo como ando con tantas cosas, no porque no quiera, pero yo prefiero descansar en que ella nos haga ver cuál es la realidad de nuestra economía. Y puede pasar al revés, ¿no? Conozco otras parejas, cuando han venido a mí a una consejería matrimonial, yo les he dicho, por favor, sean honestos y vean quién es el más ordenado en cuanto a los gastos, en cuanto al acordarse de las fechas de pago, en cuanto a cumplir con los demás y dar un buen testimonio también, ¿no? Así es. Entonces, importante hacer siempre esas decisiones en conjunto y si es que quizás alguno de los dos puede hacerlo de una mejor manera, obviamente lo puede hacer, pero siempre traer y compartir lo que estamos Ujú. haciendo, ¿no? Y justamente eso nos lleva a ese segundo punto, que es también tener y considerar que es necesario planificar y administrar sabiamente, ¿no? Y esta palabra es como que nos dice y nos remueve sabiamente, ¿no? Y quizás a todas las mujeres nos toca, ¿no? Igual como que de repente uno al ir a una tienda y tener esos gastos desmedidos en esas pequeñas cosas, a veces uno sin querer, realmente el dinero se va yendo si es que no tenemos un presupuesto, ¿no? Proverbios nos dice que los planes bien pensados llevan a la abundancia y los apresurados conducen a la pobreza. Imagínense, ¿no? Qué tan importante es saber que es necesario planificar. Si las grandes empresas hoy en día, organizaciones, siempre no tienen un presupuesto que tienen que realizar para el año, cuanto más nosotros también en casa, que estamos juntos, que tenemos una familia, ¿no? Que hay un ingreso, necesitamos hacer una planificación para nuestra familia, para nuestros gastos. Entonces, allí es donde muchas veces también muchos matrimonios se generan esos problemas, ¿no? Porque no es que uno a veces gane poco, es cuando a veces decimos, pero no me alcanza, pero estamos sabiendo cómo lo estamos utilizando, cómo lo hemos detallado, que es necesario saber nuestros gastos prioritarios, aquellos gastos también que a veces pueden ser una emergencia, porque nosotros tenemos que considerar que a veces suceden, ¿no? Ujú. Emergencias, hay algún tema de salud que quizás pasa también. Todos esos gastos tienen que estar especificados en este presupuesto. La Biblia nos muestra que la buena administración no ocurre por accidente, sino por una buena planificación y por pedirle sabiduría a Dios para manejar el dinero. No esperes quedarte sin dinero, no esperes pasar la más grande prueba de tu vida para recién valorar y cuidar y administrar correctamente el dinero. Este,
A veces esto sucede por malas decisiones que tomamos, pero a veces también puede pasar porque Dios está probando tu corazón si lo amas más a Él o si amas más el dinero. En algún momento de nuestro matrimonio nos tocó enfrentar pruebas por cosas que nosotros de repente no hicimos mal, sino que se dieron. Y de ahí comenzamos casualmente a valorar cada sol que entraba al matrimonio. No porque seamos como hoy en día se usa en el argot popular amarretes, sino cuidadosos. Eso es diferente, cuidadoso, ¿no? Porque cada sol que entra dentro de lo que es la casa, lo cuidamos correctamente porque también pensamos en el futuro de nuestras hijas, ¿no? Así es. Pensamos en que tenemos que darles algo sólido y que de repente ellos no pasen las cosas que nosotros pasamos por mala decisión también de nuestros padres, Así ¿no? es. Y creo que Dios valora la planificación porque esto demuestra que hay una responsabilidad y también hay una sabiduría, ¿no? Y quizás si nos ponemos a pensar, no sé si hubo alguien que también nos enseñó un poco esta planificación. No sé si ustedes lo vieron en casa a través de sus padres. Yo particularmente en mi familia sí lo vi, ¿no? Mi papá era una persona muy ordenada, siempre esquematizado, saber que hay que pagar los gastos prioritarios, guardaba para el tema de salud. O sea, siempre lo vi, ¿no? Antes se guardaba en sobrecitos, así lo hacía siempre mi papá, ya tenía Debajo del puestos, colchón, sí, debajo del colchón. pero todo lo tenía totalmente separado, ¿no? O sea, y tenía puesto el nombre para cada cosa, ¿no? Y eso es algo que yo recuerdo muy en claro. Y algo que nosotros también estamos haciendo con nuestras hijas es también enseñarles el valor del dinero. Entonces, si ustedes también, aparte como matrimonio, tienen ya una familia, hay que también transmitir eso a nuestros hijos, ¿no? Saber que es importante el dinero, no lo es todo, pero es importante saber cuidarlo, ¿no? A Saber veces cuidar. cuando ellas ya tienen sus ahorros, sabes que ellas ya tienen sus ahorros que han recibido a través de propinas que les dieron las tías o algún regalo que le hicieron a través de un dinero, ellas ya tienen su ahorro, ¿no? Incluso cuando de repente vamos a alguna tienda y quieren algo, siempre le decimos, pero compran con tu dinero, ¿no? Y lo piensan 3 veces y dicen, no, 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 mejor no. Porque es importante, como les decimos siempre a ellas, ¿no? También tener ese ahorro que en algún momento las va a ayudar para comprarse algo que ellas quisieran. Pero si podemos enseñar realmente en casa desde tan pequeños a saber cuidar el dinero y ahorrarlo, necesitamos hacerlo nosotros también como padres. Planificar tiene que ver con lo que acabamos de leer, ¿no? Los planes bien pensados llevan a la abundancia. Los apresurados conducen a la pobreza, como aquellos compradores impulsivos, que compran y no saben ni por qué compran, que compran a pesar de que tienen, ¿no? Y yo como les digo, no hay que caer en la exageración de repente de amarrar mucho el dinero, pero tampoco te puedes ir al otro lado. Por eso es que creo que cada dinero que entra al hogar hay que planificarlo, ¿no? Planificando primero cuáles son las prioridades, qué es lo que tenemos que cumplir, después qué es lo que necesitas y en qué tienes que ahorrar. Porque, como les digo, no toda la vida vas a tener las mismas fuerzas que tienes hoy para trabajar. No toda la vida vas a ser joven, no toda la vida vas a tener la misma habilidad que hoy tienes. Entonces, por eso es que existe una jubilación, por eso es que existe una pensión del seguro. Pero creo que está en nuestras manos cuando nosotros dejamos que Dios guíe nuestras vidas para planificar y presupuestar correctamente. Como dice este verso, los planes bien pensados llevan a la abundancia. Los apresurados conducen a la pobreza. Así es. Y yo creo que es importante, en primer lugar, también reconocer a Dios de nuestro trabajo, ¿no? Saber que todo lo que tenemos viene de Él. Y es importante también darle a Dios lo que a Él le pertenece. Pero dentro de eso también es hacerlo de una manera sabia también para nuestra familia. El ahorrar para el futuro, ¿no? Algo que nosotros también siempre tenemos muy pensado, el hecho de poder ahorrar para la universidad de nuestras hijas, ¿no? Siempre decimos, nuestras fuerzas hoy son vitales, pero mañana más tarde vamos a ir ya sumando con más edad. La fuerza probablemente sea menor y es importante pensar en el futuro. Si bien es cierto, Dios está con nosotros, Él nos guarda, pero seamos lo que Él nos insta también a ser responsables y sabios cómo lo administramos, ¿no? Y cómo lo hacemos también mes a mes, sabiendo de que es necesario definir ese presupuesto y tener un límite también en el gasto, ¿no? Y por eso es que entre alguno de los dos, como buen equipo, quizás si saben que ya no va más, alguien dirá, no, ya no vamos más, que esto no es importante y sabe que cerramos esa puerta
y los dos tenemos que en consenso decir, sí, tienes razón, ¿no? No vamos por ese gasto, ya terminamos y pasamos a un siguiente mes, pero estar en consenso y planificarlo con ambos. Hace algunos años yo recuerdo que un amigo mío se sentía muy seguro por el puesto que había conseguido, por el dinero que había logrado que ingrese a su matrimonio. Sin embargo, me acuerdo que un día le sucedió algo terrible, ¿no? Eh, no se sabe cómo, pero dentro de su ser apareció un virus que se llamaba el Guillain-Barré. Y este virus comienza a comerse todo lo que es tu sistema nervioso, tus tejidos, todo lo que, digamos, lo envuelve. Y cuando él quiso levantarse de su cama, no se podía ni parar y cayó al piso, ¿no? Y le dio como una parálisis de todo su cuerpo. Y entonces, lamentablemente, fue una experiencia dura, difícil para él. Se logró recuperar con los años, ¿no? No quedó del todo bien, pero definitivamente postrado en cama, él se dio cuenta que a veces en realidad tú no tienes el control de la vida, no tienes el control de todo. Y creo que hay una de las cosas que debemos tener muy en claro, no solo planificar, no solo hacer un presupuesto, sino entender que todo lo que hoy tenemos nosotros viene de Dios. Dios es bueno porque nos regala la salud, porque nosotros, por ejemplo, podemos dar testimonio que nos ha llenado de su gracia, de su amor y de su misericordia. Por eso que a la hora que tú hagas un presupuesto, es muy importante saber que hay que dar para Dios, para la obra de Dios, ¿no? Dar a Dios, mostrar generosidad, mostrar gratitud y sobre todo gratitud, ¿no? Es algo que a Dios le agrada cuando nosotros le agradecemos por la vida, por la salud, por el trabajo. Y cuando no tengas el trabajo, también agradecele, porque a veces Dios permite que esto suceda, ¿no? Para que sepas que Dios tiene el control de todo. En el hebreo, eh, proveedor está traducido con la palabra Yireh. Jehová es nuestro proveedor. Y eso es lo primero que tenemos que considerar. Entonces, dar a Dios lo que le corresponde. Lo otro es, Lo otro es fijar siempre un límite del gasto, ¿no? Y revisar siempre nuestro presupuesto juntos, ajá, ¿no? Creo que también hay algo que nosotros, como tercer punto, es el hecho de poder evitar también las deudas que esclavizan, ¿no? Tantas veces hoy escuchamos, estoy con una deuda, estoy comprometido, ¿no? Y no decimos con eso que las deudas sean malas, porque hay una inversión en la que muchas veces tenemos que hacer como familia, que es, por ejemplo, la casa, ¿no? Que sabemos que es una suma alta, que hay que hacer una hipoteca, y eso obviamente implica una deuda, ¿no? Pero una deuda que sabemos que la podemos pagar a tiempo, ¿no? Porque eso también dice mucho de nosotros, hacerlo a tiempo y a la vez también sabiendo de que si asumimos una deuda es porque podemos hacerlo, ¿no? No nos estamos de repente arriesgando a decir, ya veré cómo lo cubro, no. Para poder nosotros adquirir una deuda, tiene que ser algo que realmente aterricemos bien y sepamos que vamos a comprometernos para poder cubrir ese monto y ser responsables de que lo vamos a hacer bien. en la economía hay una regla que dice que tú te puedes endeudar, o sea, tu máximo límite de deuda no tiene que pasar el 30% de tus ingresos. Si no, para ti eso va a ser impagable. A veces tú dices a la hora de que te emocionas porque ves algo que te gusta, tú dices, no, pero sí lo puedo pagar. Y a veces eso cubre más del 50% de tu presupuesto. Desde ahorita te digo, no lo vas a poder pagar. No lo vas a poder pagar. Los que tienen que ver con el tema económico, te aseguro que van a secundar lo que te estoy diciendo. Así es. Entonces, creo que es importante considerar que las deudas producen presión en el matrimonio. Hemos atendido parejas que han venido de realmente partidas, ¿no? O sea, porque simplemente el problema no era un tema entre ellos, era simplemente que habían caído en una deuda y no sabían cómo manejarlas. Y esto les ha producido estrés, ¿no? Ansiedad y han sido básicamente al final decisiones financieras apresuradas, ¿no? Porque a veces uno puede estar en un trabajo y como decías, ¿no? De repente uno puede estar llevando una vida bien, pero de un momento a otro la situación cambia. Y nosotros para poder adquirir
de repente alguna deuda, sabiendo de que es algo que obviamente va a beneficiar a nuestro hogar, tenemos que pensarlo bien y por qué no ponerlo también a los pies de Cristo, ¿no? Saber y consultarle, Señor, esto es para nosotros, vamos a tener esa capacidad, danos una señal, una respuesta de que realmente tú nos estás acompañando en esta decisión. Ujú. Y acá hay un riesgo muy grande, ¿no? Porque a veces cuando llegan las deudas al matrimonio, a veces los hombres, como hombres, dicen, no, yo lo voy a resolver solo, no voy a cargar a mi esposa con esto, yo me metí, yo lo voy a hacer. Y creen que así van a poder lograr tener éxito. Y no, porque es peor. Ujú. Porque a veces cuando te endeudas, caes en una esclavitud de la cual a veces te cuesta salir. Por eso para nosotros, o nosotros hemos considerado siempre en nuestro matrimonio, el ser honestos, el decirnos las cosas, ¿no? Y si hubo un error, pues como equipo salimos juntos de ese error. Ujú. Si mi esposa se emocionó ese día y compró una cartera carísima, ¿no? Porque se emocionó. O yo me emocioné y dije, me voy a comprar una camiseta del equipo del cual soy hincha y me voy a comprar la original. Y de repente se le escondía a mi esposa, ¿no? Yo creo que ahí es bueno reconocer nuestros errores, ¿no? Y decir, mira, ¿sabes qué? Tomé una mala decisión. Y juntos salir de esto porque recuerden que son un equipo. Y muchas veces las deudas de verdad destruyen los matrimonios. Porque tú dices, para pagar esa deuda me presto a otro sitio y el que te prestó ahora te cobra un mayor interés. Y a la final es toda tu vida estás pagando solo intereses y nunca sales de las deudas. Y esto genera ansiedad, te roba la paz, trae intranquilidad en el hogar y definitivamente es causal de divorcio, Así ¿no? es, así que nuestra recomendación es que si de la manera más posible mejor eviten una deuda, ¿no? Si esto es totalmente necesario, como decíamos al inicio, por algo que realmente va a ser para nuestro hogar o para nuestra familia, pues asumámoslos, pero con mucha sabiduría, ¿no? Con mucha prudencia, sabiendo de que estamos comprometidos en algo y es nuestro nombre, como siempre decimos, ¿no? Siempre le digo a mi esposo, recuerda, cualquier cosa no solamente eres tú, soy yo también y son tus hijas, ¿no? Es toda la familia puesta tomando una decisión. Entonces, consideremos sabiamente cada paso que damos, no ocultemos nada a nuestro esposo, a nuestra esposa, porque siempre todo sale a la luz y eso también destruye nuestro matrimonio. Y si te equivocaste, si tomaste una mala decisión y te endeudaste y tu esposa o tu esposo no lo sabe, nuestra sugerencia, nuestro consejo es cuéntense las cosas. Y si tu esposo o tu esposa se equivoca, no lo juzgues. Primero, encárgate de ayudar. Y después que han solucionado el tema, evalúen cómo se dio ese problema y comprométanse juntos a que ese problema no se repita en el matrimonio. Porque puedes poner en riesgo tu matrimonio, puedes poner en riesgo tu familia, ¿no? Mira, siempre es bueno enfrentarlos juntos. Y las deudas se pagan no endeudándote más, sino trabajando. Y si estás endeudado, va a tocar, pues, suplir o vas a tener que abstenerte de algunas cosas, pero no hay nada mejor que pagarlo para poder estar en paz juntos. Sí, y creo que también si ya la tienes, siempre hay una oportunidad para poder ordenar, ¿no? Y creo que a Dios siempre le gusta, es un Dios de orden. Así que importante también crear un plan, ¿no? Para poder pagar esa deuda. Si cualquier cosa necesitas, puedes buscar también un asesoramiento en ese aspecto, ¿no? En ese aspecto financiero, pero lo importante es que tú puedas ir saliendo y dejando eso, que eso no nos haga esclavos de algo de nuestra libertad, de nuestro contentamiento, de nuestro gozo, porque eso es lo que no necesitamos como familia, necesitamos vivir en libertad. Aplicaciones prácticas. Evita compras impulsivas. No gastes en algo que en realidad no necesitas. No. Habla antes de hacer gastos grandes. Habla con tu esposo, habla con tu esposa. Crea un plan para pagar deudas. Como dijimos hace un momento, si ahorita ha habido un error y están endeudados, generen un plan. Es decir, gasto sobre lo que son las prioridades y del dinero que sobra, ese dinero también lo uso para poder cancelar esta deuda en el cual yo he caído en un error, ¿no? Diferencia entre necesidades y deseo, ¿no? Es importante eso. Saber qué cosa es una necesidad y qué cosa es un deseo. Y hay una pregunta ahí.
Sí, es si realmente lo necesitamos o solo lo queremos en ese momento, ¿no? Es algo que también siempre nos preguntamos, ¿no? Cuando a veces hay que comprar. Igual yo siempre llamo a mi esposo antes de poder hacer cualquier compra, porque ya hemos llegado a un acuerdo de cómo lo manejamos para no venir con sorpresas, sino estar totalmente conectados y avisados. Ujú. Y creo que lo último importante que nosotros consideramos es saber que honrar a Dios con las finanzas es primordial, Ujú. ¿no? Sabemos que ese es un principio totalmente básico. Si lo que hemos recibido de Dios, que porque Él es quien todo nos da, nosotros tenemos que honrarlo también, ¿no? Y creo que las finanzas reflejan nuestras prioridades del corazón. Si sabemos que nosotros en acuerdo, juntos como esposos, ponemos nuestras finanzas en manos de Él, creo que va a cambiar nuestra perspectiva de poder ver las cosas, ¿no? Ya no va a ser el dinero como un dueño, sino que lo vamos a ver como una responsabilidad que Dios nos confía también a nosotros como matrimonio. Nosotros somos mayordomos, somos administradores. El Señor dice en un verso de la Biblia, dice, mía es la plata, mío es el oro. Y hay un verso que dice, honra a Jehová, escúchame, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aunque lo hemos puesto como el último punto, nosotros consideramos que es el punto más importante. Cuando las finanzas reflejan las prioridades de tu corazón, el dinero tiene poder, puede convertirse en un ídolo, pero también es mejor cuando se convierte en una herramienta para honrar a Dios. Ríndele tu economía a Dios. Y claro, a veces algunos dicen, ya, si yo doy para Dios, Dios me tiene que bendecir. No siempre es así, sino que tienes que entender que cuando tú le rindes tu economía a Dios, también le estás adorando, le estás diciendo, Señor, tú eres el dueño de todo lo que tengo, dame la sabiduría para administrarlo, ¿no? Ujú. Y creo que ahí es que nosotros podamos recordar, ¿no? Que el dinero es solamente un recurso, ¿no? Es un recurso que está, pero no es el centro de nuestro matrimonio. Y creo, como les hemos dicho ahora también, importante que oremos, ¿no? Oremos ante cualquier decisión financiera, ante cualquier plan que pueda venir, porque creo que también nuestro matrimonio tiene que crecer, ¿no? Nuestra familia también. Nadie dice que estemos en la misma casa o que de repente no adquiramos el departamento por temor. No, tenemos que también vivir por fe, pero vivir por fe también significa ser responsables, pero a la vez dejar en manos de Dios nuestros planes, porque sabemos que Él va a ser quien va a dar la respuesta final. Practicar la generosidad es uno de los principios más hermosos que Dios nos ha dejado. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Hay mucha gente que se afana por tener dinero, por ser ricos, y en realidad son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Ujú. Es que hay gente que tiene mucho dinero, pero lo que no tiene es paz, no tiene tranquilidad, porque el dinero no lo es todo. Por eso es que nosotros consideramos que el dinero es algo que Dios nos ha dado para administrar, pero no es la prioridad de nuestro matrimonio. La prioridad es que nosotros podamos tener paz. La prioridad es que nosotros podamos llevar un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y créeme que cuando tú rindes tu economía delante de Dios, Dios se encarga y te da más de lo que tú crees o de lo que merecemos en realidad. Así es, estamos llegando ya casi al final y me encanta siempre este versículo porque dice que donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón, ¿no? Eso siempre me recuerda a una canción de Santiago Benavides donde dice, ¿no? Que si nuestro trabajo es tanto porque queremos de repente comprarnos una casa bonita y estamos a veces tan puestos en el trabajo que descuidamos la familia, que ya de repente no paramos mucho con nuestra esposa o algo por solamente tener esto en la meta de comprarnos una casa grande, pues que eso no sea lo importante. No importa si vivo de repente en alguna casa más sencilla, pero sabiendo de que tengo que hacerlo de una manera ordenada, ¿no? Una Ujú. manera que saber que no descuido tampoco a mi familia, ni que el dinero pueda ser más de lo que yo puedo perder, que sería el amor de mi familia o de mi esposa, ¿no? O la Ujú. calidad de tiempo. Mencionaste Santiago Benavides, de repente ustedes no lo conocen, él es un cantautor colombiano que tiene mucha letra muy hermosa en sus canciones, y justo esa frase que tú has hablado es de la casa de mis sueños, ¿no? Sí. Pero qué importante es no tanto tener una casa grande, sino una casa, aunque sea pequeña, pero llena del amor y de la comprensión de la familia y de Dios. Las finanzas deben honrar a Dios. De verdad, esperamos que este programa o que este tiempo juntos aquí en el podcast les haya servido. Ya saben, honra a Dios con tus bienes, planifica, tengan un presupuesto juntos, ¿no? Que administre el dinero
el que de repente es más ordenado y ríndanse cuentas. No hay secretos en el matrimonio, porque los secretos, lo oculto, siempre lleva a cosas que nos llevan al fracaso. Así es. Y el matrimonio es un equipo, recuerden, es un equipo porque juntos podemos hacer eso ordenado y bien. Y la planificación siempre trae paz y orden. Y las finanzas, como lo decías, tienen que honrar a Dios. Siempre hay oportunidad nuevamente para recomenzar. Si hay algo que ustedes hoy en día de repente están pensando a través de lo que hemos comentado hoy día, los invitamos a que esta semana sea una semana diferente, donde se puedan sentar en casa, planificar, saber soñar también, porque importante es soñar con lo que quisiéramos lograr y poner, como les decíamos, poner delante de Dios qué es lo que ustedes quisieran y saber que Él, si ustedes lo ponen en el centro, Él lo va a considerar, ¿no? Y nos va a bendecir, pero siempre en primer lugar, si lo buscamos primero a Él. Ajá. Y si de repente estás ahorita en un problema financiero, un problema de deudas, también te podemos ayudar. Búscanos, nosotros somos pastores de la Alianza de Pueblo Libre, pertenecemos al área de la coalición familiar, le llamamos así porque trabajamos con matrimonios y tratamos muchos estos casos. Así que si necesitas ayuda, búscanos aquí en la Avenida Brasil 1864. Nosotros somos, yo me llamo Jesús, mi esposa se llama Marta y seguro la has visto cuando comenzó el programa, pero estamos para atenderte sin juzgarte, sino siendo tus amigos. Y sabes, somos Fe y Familia, ¿no? Un programa que siempre busca ser de bendición para las familias. Nos encuentras como Televida PL, Fe y Familia, no estamos en todas las redes, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, y bueno, ya nos tenemos que ir. Así es, así que recuerda, el dinero no puede ser un conflicto, puede ser una bendición si sabemos vivir ordenadamente y a la luz de Cristo. Así que el tiempo se nos acabó, esperamos volver a reencontrarnos en el siguiente capítulo. Ya sabes, si este recurso te ayudó, compártelo también con otros matrimonios o con otras familias. Nos vemos en el tercer capítulo. Escríbenos, chao, bendiciones.